Buenos días, estamos en otro encuentro virtual del curso de cuidadores de adultos mayores. Hoy vamos a hacer un desarrollo, digamos, de las actividades cotidianas que nos ocupan con los adultos mayores. Las ocupaciones, como sabemos, forman una parte fundamental de nuestra vida y nos dan un sentido. Y también en la vida de los adultos mayores y en la propia. Tener una vida ordenada, tener una posibilidad de autonomía y tener lo que se llama una salud funcional constituyen, digamos, unos instrumentos y unas maneras sencillas de mejorar la calidad de vida y la vida cotidiana para nosotros como personas y también entonces para nuestros adultos mayores. Ahora bien, ¿qué sería tener salud funcional y qué sería tener funcionalidad para nosotros y más para nuestros adultos que son los que cuidamos? Tener una salud funcional implica que nosotros podamos desempeñarnos en las actividades diarias de un modo autónomo, de un modo, digamos, eficiente, de acuerdo a nuestras posibilidades. Nuestras posibilidades pueden estar limitadas por alguna cuestión de movilidad, nuestros adultos mayores pueden tener alguna dificultad para movilizarse, pueden tener alguna dificultad cognitiva, pueden tener alguna dificultad en alguna de sus manos, de sus pies, pero eso no implica que no puedan compensar esas dificultades y que nosotros no pensemos maneras de que esos adultos, más allá de esas dificultades físicas o psicológicas, puedan tener salud funcional. ¿Qué significa? Puedan igual sentirse autónomos tomando decisiones sobre sus vidas y teniendo, digamos, la posibilidad de desempeñar con sus limitaciones la mayor cantidad de actividades de la vida diaria. Ahora bien, nosotros cuando pensamos en la salud funcional, que tener salud funcional, como estamos diciendo, implica entonces poder conservar las decisiones en su propio domicilio, en su propia vida, aún que requieran ser asistidos por nosotros o por su familia. Conservan igual la posibilidad de movilizarse, de desempeñarse. Hay tres ejes que tenemos que tener en cuenta para pensar esa salud funcional, para pensar el acompañamiento de la autonomía de nuestros adultos mayores. Un aspecto es considerar todo lo concerniente a las características del adulto mayor y ahora en un ratito las voy a desarrollar. Otra cuestión fundamental es pensar en la ocupación de ese adulto mayor, en sus ocupaciones concretas domiciliarias o fuera del domicilio, y después también lo voy a desarrollar. Y otro es el ambiente en sí, el ambiente en donde el adulto mayor se desempeña, ya sea el ambiente de su casa en lo concreto y todos los ambientes de la casa en particular, como el ambiente externo si se desempeña por fuera de su casa también, que sería lo ideal por otro lado. Muy bien. Cuando nosotros hablamos, entonces, en esos tres ejes, nosotros pensamos, como cuidadores domiciliarios, la autonomía o la salud funcional de nuestros adultos mayores. Bien, cuando hablamos del adulto mayor, fundamentalmente, ¿en qué tenemos que pensar nosotros como cuidadores cuando nos contratan para desempeñar ese trabajo? Tenemos que pensar y tenemos que registrar y tenemos que saber cómo piensa ese adulto mayor, cómo es su historia personal, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus hábitos dentro del domicilio y fuera de él, cuáles son sus intereses o las cosas que le gustan hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a diseñar con el adulto mayor un cuidado, tenemos que saber qué cosas forman parte de sus hábitos, desde la higiene de su hogar hasta el sonido de la música o no música, hasta la televisión, hasta la higiene diaria, hasta la forma de ver el mundo, hasta las cosas que le gusta hacer, si le gusta tejer, si le gusta jugar al tejo, si le gusta escribir, si le gustan los juegos de mesa. Todo lo que tiene que ver con ese adulto mayor
y sus intereses y sus características y sus valores y su historia personal, su familia, lo tenemos que saber, lo tenemos que registrar, lo tenemos que pensar como parte de un plan de cuidados. Nosotros partimos del cuidado hacia esa persona con esa manera de ver el mundo, con esos hábitos, con esas costumbres. Es inevitable que nosotros lo pensemos así. Ahora bien, cuando nosotros pensamos, como decíamos recién, en la fase de la ocupación de la persona mayor, la ocupación de la persona es muy amplio. Lo que estamos hablando es muy amplio. Puede tener que ver con las actividades de la vida diaria, que es donde más nosotros vamos a estar, porque si nosotros somos cuidadores domiciliarios, nuestro ámbito de trabajo va a ser fundamentalmente las actividades diarias en el domicilio. Entonces, por un lado están las actividades de la vida diaria, por otros lados están las actividades de producción, que esto implica todas las actividades que tienen que ver con las tareas sociales que el adulto mayor desempeña, el trabajo, la docencia, la vida social, etc. Y también está la parte recreativa, o sea, cuáles son los hábitos recreativos domiciliarios y extras domiciliarios de la persona mayor. Estos aspectos son importantes también tener en cuenta cuando pensamos en la ocupación del adulto mayor. Ahora me voy a detener un poquito en lo que son las actividades de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria se pueden dividir en 3 tipos de actividades de la vida diaria. Actividades de la vida diaria básicas, actividades básicas de la vida diaria, que estas son las elementales, o sea, el comer, la higiene y la posibilidad de controlar esfínteres y ir al baño. Son las básicas, la de supervivencia, podríamos decir. Entonces, si el adulto mayor tiene o no tiene autonomía con estas actividades de la vida diaria y en cuáles lo tenemos que asistir. Lo tenemos que ayudar a higienizarse, lo tenemos que ayudar a ir al baño, no puede ir al baño y necesita o no necesita pañales. Todas estas cuestiones le tenemos que dar de comer, puede comer solo, le tenemos que medicar, se puede medicar solo. Todas estas actividades son fundamentales tener en cuenta. Después están las actividades instrumentales de la vida diaria, que ya son actividades más complejas. ¿Y por qué son actividades más complejas? Porque es una actividad principal que tiene muchas subtareas. Por ejemplo, hacer la comida. Hacer la comida es una actividad instrumental de la vida diaria. Vestirse es una actividad también compleja de la vida diaria. Ir a hacer los mandados, organizar la higiene del hogar. Nos vamos a detener en un ejemplo que sería el de hacer la comida. Hacer la comida es una actividad compleja porque tiene muchas tareas. Tiene la tarea de higienizar los elementos que vamos a cocinar, ver los ingredientes que necesitamos, manipular los ingredientes que necesitamos, el frasco de tomates, la sal o no, porque por ahí sal no, los elementos de la cocina, la tabla, el cuchillo, la olla, etc. Entonces esto conlleva un grado de organización para el adulto mayor que nosotros podamos favorecer también y acompañar. Si el adulto mayor, por ejemplo, por un problema que tenga de artrosis, no puede manipular, no tiene esta coordinación fina de manipular, digamos, el enrosque o desenrosque de los frascos, nosotros podemos acompañar en esa subtarea, pero no eliminar la posibilidad de que el adulto mayor haga la comida, sino asistirlo. Si el adulto mayor tiene dificultades de movilidad y se le complica para ir hasta abajo de la alacena a buscar las frutas y verduras, nosotros podemos ayudarlo a acompañarle con esos elementos, pero que el adulto mayor siga con las otras subtareas que tienen que ver con la higiene de las verduras, con el picado de la verdura y todo lo demás. Eso es lo que quiero decir cuando en la actividad instrumental de la vida diaria podemos favorecer la autonomía. Y después están las actividades más complejas de la vida diaria, que tiene que ver también con la actividad recreativa, como decíamos,
o la actividad social. Y entonces ahí también nosotros, como decíamos, tenemos un rol fundamental en registrar y acompañar la programación de esas actividades, el dejar que el adulto mayor decida sobre esas actividades y solamente asistirlo en aquellos aspectos que el adulto mayor no pueda desempeñarse. Bueno, en la próxima clase vamos a hablar de las estrategias, digamos, particulares del adulto, con el adulto mayor de parte de nosotros como cuidadores, para lo que es el acondicionamiento de su ambiente y todos los aspectos que tienen que ver con la casa, de acuerdo a la dificultad que tenga el adulto mayor, las adaptaciones y adecuaciones que nosotros podemos inspirar, proponer o implementar junto con la persona en su medio ambiente. Seguimos entonces la semana que viene con los aspectos vinculados a la autonomía y a la independencia del adulto mayor en el ámbito domiciliario. Buenos días.